y ya estamos pasando este día y sobre todo lo estamos pasando en su casa, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con la enseñanza y vamos a seguir hablando del libro de Lucas. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Lucas y vamos a leer Lucas 9 del 37 al 45. Mis amados hermanos, vamos a continuar con este evangelio según San Lucas y hoy estaremos hablando del capítulo 9, del versículo 37 al 45 de este libro. La semana pasada nos compartía nuestro hermano, ¿verdad? Que 3 fueron los afortunados de ver la transfiguración de Cristo, ¿verdad? Vieron toda su gloria, que fue Pedro, Juan y ¿quién más? Jacobo, Santiago. Dice Lucas 9:37 al 45. Al día siguiente después de lo que sucedió, de la transfiguración del Señor, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí, dice, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Duro, ¿verdad? Estaba enojado el Señor. Dice: trae acá a tu hijo, le dice al hombre. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se devolvió a su padre. Y todos, dice, se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre. Mas ellos, dice, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, oh Dios. Espíritu Santo, te ruego, uses mi vida, Señor, para que tu palabra sea dada, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, solo soy un instrumento, Señor, en tu obra. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, y dales el entendimiento, la sabiduría, para que reciban esta palabra, la atesoren y la hagan carne en sus vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos. Amén, amén, amén. Si vamos a también, esta misma palabra más explicada, la vemos también en Marcos 9, del 14 al 32, dice la palabra. Igual, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, se habían quedado 9 discípulos, ¿verdad? 9 se habían quedado porque 3 se habían ido con él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputa es con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice.
Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces, dice, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice el hombre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, miren lo que dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Subraya esa parte: con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Gloria a Dios. Pero ellos, dice, no entendían esta palabra y le tenían miedo de preguntar. Vemos, hermanos, cómo a veces nuestra incredulidad, ¿verdad?, no permite que Dios obre en nuestras necesidades. A veces oramos, pero no oramos con fe. Nos falta fe, hermanos. Miren, si oráramos, ese rato estábamos orando, ¿verdad? Pero muchos no oramos con fe. Es más, muchos ni oramos, para decirles. Muchos ni oramos, pero muchos no oramos con fe. Porque si oráramos con fe, hermanos, aquí sucedieran cosas grandísimas. Amén. Pero nos falta fe. Somos incrédulos todavía. Y ese es el problema del hombre, y ese era el problema de los discípulos. Dice: ¿por qué nosotros no pudimos sacarle? ¿Por qué? Miren, en esta sección de Lucas veremos diferentes formas que van a delatar la incredulidad, hermanos. No solo de los inconversos, sino también de nosotros, así como de los discípulos de Jesús. El problema de la incredulidad es un problema que nos agobia a todos. Todos somos incrédulos en un momento. Porque a veces oramos, hermanos, pero dudamos si va a suceder eso. Y eso es pecado, porque estamos dudando del poder de Dios. Pero a veces también dudamos por algo, porque no estamos conectados a Dios. En el verso 37 vemos que Jesús desciende del monte junto con los tres discípulos que fueron con él, Pedro, Jacobo y Juan, los cuales acababan de ver a Jesús en toda su gloria. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué panorama encontró Jesús cuando llegó? Pues una multitud, ¿verdad?, que le sale al encuentro, un caos, había discusión. Vemos a un hombre desesperado, vemos a un muchacho atormentado, vemos a un grupo de discípulos llenos de incredulidad, pero también vemos a Jesús molesto. ¿Por qué? Porque sus discípulos no le entendían tampoco cuando él les hablaba. Y por eso les tenía que a veces hablar en parábolas. Miren, toda una escena había que estaba desagradando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la primera forma, una forma de incredulidad. Para los que anotan, el tema se llama así: la incredulidad y la fe en Cristo Jesús.
Primera forma, la incredulidad frena el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Por eso a veces no suceden cosas maravillosas en nuestras vidas, porque somos incrédulos todavía. No le creemos a Dios, dudamos. Al ver la represión de Jesús en el verso 41 nos preguntamos, ¿de quién está hablando? O sea, ¿con quién estaba enojado Jesús? ¿Con la gente o con sus discípulos? Con sus discípulos. Con sus discípulos. En verdad podríamos decir que estaba hablando en general al pueblo de Israel, porque no aceptaron a Jesús ni creyeron en él. Pero al ver los pasajes paralelos en Mateo, en Marcos también, vemos que son los discípulos mismos quienes reciben esta reprensión. Y asimismo la palabra nos reprende a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos reprenda bien. No es el padre que tiene la falta de fe, el padre del muchacho. El padre vino a los discípulos con la fe en que le podían sanar. Y le dijo, sanen a mi hijo, libérenlo. Y no pudieron. Al no ser ayudado por ellos, no perdió la fe. ¿Por qué? Porque esperó a Jesús. Se quedó hasta que llegó Jesús, y cuando Jesús llegó le rogó que viese a su hijo. El padre es el que declara su fe en Jesús. O sea, tenía más fe, yo creo, ¿verdad? El Señor que los discípulos. Dice Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, miren qué dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos podemos decir eso el día de hoy? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿En verdad son los discípulos que muestran incredulidad? ¿Son los discípulos que intentaron echar fuera al demonio? Jesús le dice a los discípulos que fue por su poca fe que no pudieron echar fuera ese demonio. Hombres de poca fe. ¿Cuántos sabemos así? Dice Mateo 17:19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Son los discípulos, hermanos, que en tan poco tiempo se habían alejado de la fuente de su poder y habían dejado sus disciplinas espirituales. ¿No nos pasa así a nosotros? Que nos confiamos. ¿Con qué salía, dijo el Señor? Con oración y con ayuno. ¿Qué no estaban haciendo los discípulos? Oración y ayuno. No tenían comunión con Dios. No se conectaban a la fuente del poder. Y estaban confiando más en el poder ya que les había dado el Señor, en ellos, que en Él que se los dio. Y a veces así nos pasa a nosotros. Nos confiamos y no nos conectamos a la fuente de poder. Y cuando, hermanos, estamos clamando, no pasa nada, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, estamos descargados. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habían olvidado lo que tenían que hacer para poder hacer la obra que el Señor les había encomendado. Orar, orar. Y a nosotros nos hace falta eso, oración. Importante la oración, importantísimo. Y el ayuno. ¿Saben cuál es el verdadero ayuno, verdad? El mantenerse en santidad. El no contaminarse. No es el matarse de hambre, hermanos. No. No es el matarse de hambre. No porque te mates de hambre vas a ser más espiritual. Vas a ser espiritual por la santidad, por lo que guardes tu vida, ¿sí? Y no te contamines. Y el que anda en santidad, hermanos, grandes cosas hace el Señor con ellos.
Miren, eran estos discípulos los que acababan de recibir la autoridad de echar fuera demonios solo unos días antes, los que no podían hacer nada. Eran los que unos días antes el Señor había depositado en ellos el poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios o sobre algunos. Sobre todos, hermano. Entonces, ¿por qué no pudieron sacarle el demonio a ese muchacho? Porque se habían desconectado de la fuente de poder, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Es tan lamentable, hermanos, ver en esta ocasión que el impedimento más grande para un cambio de una vida, de esa persona, de ese muchacho, sean las mismas personas del ministerio. Ya no son los de afuera, somos nosotros mismos, que a veces impedimos que alguien pueda tener una transformación en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no andamos en santidad, porque no andamos conectados con el Señor. Creemos que con venir a la iglesia los miércoles, los domingos y un ratito de oración, el día que nos acordemos, con eso ya estamos y ya la libramos. Miren lo que le pasó a los discípulos. Hermanos, algún día nos vamos a enfrentar a algún demonio. Vamos a querer, y de estar desesperados por un familiar que está padeciendo una enfermedad tremenda, vamos a querer orar y no vamos a poder. Y si podemos, no va a pasar nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hermanos, completo. Entonces la culpa, porque no haya sanado el muchacho, porque no haya sido liberado, no fue culpa de la multitud que había, no fue culpa del papá del muchacho, no fue culpa del muchacho, es culpa de las mismas personas que tuvieron la autoridad para predicar, sanar y echar fuera demonios. ¿Tenemos esa autoridad nosotros? ¿Lo hacemos? Lamentablemente llegamos a ese punto en nuestras propias vidas, hermanos, cuando no creemos que todo lo que vamos a hacer para la obra del Señor depende del poder del Señor, no de nosotros. Y a veces dudamos que el poder de Dios pueda restaurar matrimonios. A veces vemos imposible que un matrimonio se restaure. Y nosotros mismos decimos, ya no tienen remedio, ¿verdad? ¿O no decimos así? Ya no tienen remedio, ya están. Es más, ya se divorciaron. Ya no hay nada que hacer. Dudamos del poder de Dios. Dudamos que los pecadores se puedan salvar. Empezamos a juzgar primero. No creemos que el poder de Dios y la misericordia de Dios pueda traer al hijo pródigo a su casa. Y nos olvidamos, ¿verdad?, del hijo pródigo. Ya se fue, ya se fue. Que Dios, todavía decimos que Dios lo bendiga. Pero no oramos por él, no clamamos por él. No creemos que podamos ser usados nosotros para compartir el evangelio. Dudamos de predicar la palabra con otra persona. Dudamos, nos da miedo de abrir nuestra boca y confesar que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y dar una palabra de bendición. No creemos que nuestra vida pueda servir para algo eterno. Dudamos de la eternidad. No creemos que Dios pueda bendecir a nuestra iglesia, hermanos. Yo sí creo, hermanos, que esta iglesia crecerá. Yo sí creo que después no entraremos. Pero también creo que esta iglesia va a crecer espiritualmente, porque estamos siendo enseñados por nuestro Señor. No creemos que Dios pueda bendecir a nuestros hogares y familias. Nos olvidamos a veces de nuestros familiares y no clamamos por ellos. Nos preocupamos por nosotros, por mi esposa, por mi hija, mi hijo, pero no me preocupo por mis primos, por mis tíos, por mis abuelos. Porque nos olvidamos del poder de Dios que los puede alcanzar a ellos si clamamos. Hermanos, si todo cae sobre nosotros, que simplemente
somos incrédulos. Y por eso no vemos las maravillas que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer maravillas. Es el mismo Dios de ayer. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Y es el mismo Dios que vamos a tener por toda la eternidad, hermanos. Es el mismo Dios de poder. Dice Marcos 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Miren. ¿Dónde no pudo hacer milagros el Señor? En su propia tierra, en su propio pueblo, en Nazaret. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad, dice. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él se asombraba de la incredulidad de la gente. Y así se sigue asombrando con nosotros, de nuestra incredulidad. La segunda forma de ver la incredulidad en nosotros, miren, la incredulidad nubla nuestra visión del plan de Dios en el mundo. A veces no creo lo que Dios puede hacer conmigo, menos que yo crea lo que Dios puede hacer con mi prójimo. Si yo no creo su palabra, yo no creo lo que Él ha hecho y lo que puede hacer con mi vida, ¿cómo le voy a decir a otra persona? Dios puede sanarte. Dios puede liberarte. Dios puede fortalecerte. Si yo no lo he vivido. Y yo ando en depresión, en ansiedad, angustiado. ¿Hay cristianos así? Hay cristianos así. Luego de ver el gran poder de Jesús en la sanidad de este muchacho, Él se enfoca en sus discípulos específicamente y les dice en el versículo 44, les dice que le penetre bien en los oídos estas palabras que les está diciendo y que les quede bien grabado lo que está por suceder. ¿Qué estaba diciendo? Les estaba anunciando por segunda vez su muerte. Jesús ya lo había hecho anteriormente en Lucas 9:22. Dice Lucas 9:22 y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ellos se quedaban así, ¿no? ¿Por qué nos dice esto? Y todavía Pedro dice, no, pues no vayas allá porque todavía te van a matar, quédate acá. ¿Y qué le dijo el Señor? Nos quedamos. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero es interesante que simplemente ellos no entienden. Jesús le dice de una manera un poco confusa en este pasaje, pero igualmente es la segunda vez que se los ha anunciado. 2 veces y no entendían, dice, no entendían. Pero también dice, tenían miedo, ¿verdad? Preguntarle. El problema de los discípulos que no entienden y tienen miedo de preguntar. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué creen que tenían miedo? Algunos piensan que es Dios que les ha velado el entendimiento. Otros piensan que es su incredulidad que les ha velado el no entender. Pero lo que definitivamente sabemos es que es su temor que les limita de preguntar a Jesús acerca de lo que les acaba de decir. Es su incredulidad que genera temor en ellos. ¿Por qué? Porque no se querían quedar sin el maestro. ¿Por qué? Porque estaban viendo a un Mesías equivocado. El problema es que su entendimiento acerca de lo que sería el Mesías era equivocado, hermanos. Ellos pensaban que el Mesías vendría para reinar en un trono, así literalmente. Pensaban que Jesús les liberaría de la opresión romana y que ellos reinarían con él. ¿No ya estaban hasta peleando los lugares? ¿Quién iba a ser, no? O sea, ellos no veían realmente al que tenían y no entendían para qué había venido el Mesías. El problema es que no podían entender que Jesús era el Mesías, pero este Mesías no era uno que iba a sacrificar. Dice, este Mesías era uno que iba a sacrificar su vida por todos nosotros. No era uno que iba a estar ahí
en su trono, en su palacio. Y ellos ahí, ¿no? De auxiliares, de mayordomos. A veces, hermanos, nosotros nos cuesta tanto captar a qué vino Jesús. Y nos cuesta captar también, hermanos, para qué fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para tener una buena vida? Si Dios lo permite, ¿verdad? Pero fuimos llamados para anunciar, fuimos llamados para padecer, así como padeció Cristo. Pero a veces pensamos que tenemos un Dios que cumple nuestros caprichos. Un Dios que nos va a librar de toda situación. Seremos probados, hermanos. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que los valores y perspectivas de los discípulos en el mundo aún no habían cambiado. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Seguimos pensando igual que antes de conocer a Cristo. Y no entendemos el valor espiritual de lo que Jesús está predicando. No hemos cambiado nuestro carácter, no hemos cambiado los valores, el sentido que tiene ser cristiano. Entonces, hermanos, necesitamos hacer un cambio de esos valores. Miren, el vivir en fe es entender el plan de Dios según su palabra y actuar según ello. Dice la palabra, ¿verdad? Vayan y prediquen, ¿verdad? ¿Es un mandato para quién? ¿Nada más para los líderes, para el pastor? Es para todos. ¿Lo hacemos? No. Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar todavía. Seguimos pensando en nuestra vida cómoda. En nuestra comodidad pensamos, no en los demás. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo demás, os serán añadidas. Jesús nos dice que debemos perder nuestra vida para encontrarla también. ¿Cuántos queremos perder nuestra vida? Nadie. Todas queremos conservar nuestra vida y guardarla. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Esos valores tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, hermanos, para entender verdaderamente el evangelio de Cristo. Y para ir saliendo de toda esa incredulidad que nos agobia. Jesús nos dice también que es mejor dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos damos? ¿O nos gusta más recibir? ¿Ah? ¿Qué nos gusta más? Recibir, ¿verdad? No nos acomodamos a la palabra porque no hemos entendido la palabra. Hechos 20:35. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Lo hagamos entonces, hermanos. Debemos confiar en Dios, hermanos, y no en las riquezas. Esa es otra parte de nuestro chip que tenemos que cambiar. Mi hermano Juan Carlos Utría creo que utiliza muchas palabras del chip. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermanos, como cristianos. Tenemos que cambiarlos. Debemos de confiar en Dios, hermanos, y no en las riquezas. Tenemos temor a ser pobres, ¿verdad? Pero dice la palabra, bienaventurados los pobres, ¿verdad? De espíritu. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Las disfrutemos. Amén. A veces confiamos más en lo que traemos aquí
que en lo que hay aquí. ¿Cierto? Hay que cambiar. Jesús nos dice que si queremos ser los primeros, seremos los últimos. Y siervos de los demás, de todos los demás. ¿Qué queremos? Que nos sirvan, ¿verdad? ¿Queremos ser los primeros? No los últimos. Y queremos que nos sirvan. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿A qué somos llamados, hermanos? A servir. A servir. Pues nomás le puedo servir al pastor porque es el pastor, ¿verdad? Pero a mi hermano no. A todos. El problema, hermanos, se encuentra en que nuestra incredulidad no nos permite aceptar todas estas verdades. Y por ende, no vivimos según la palabra de Dios. Todo esto que llena nuestra mente, todos esos valores que no hemos cambiado todavía, porque no hemos nacido de nuevo. Por eso siempre hagámonos esa pregunta: ¿será que es nacido de nuevo? ¿Será que el Señor ya transformó mi carácter, mi mente, mi alma, mi espíritu? ¿Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? El estar lejos de Jesús, el no pasar tiempo en su palabra, el estar ajetreados con las tareas cotidianas de la vida, nos nublan de ver lo que verdaderamente importa en esta vida: hacer la voluntad de Dios. Pero andamos, hermanos, en otras cosas. Y a veces nos preguntan: ¿tienes fe? Y dices tú: sí. Pero a la hora de la prueba, ahí tuerce el rabo la cocha. Y por eso, hermanos, nuestras vidas no son evidencia de fe, ¿verdad? O sea, nuestra vida tiene que denotar nuestra fe, que en verdad creemos en la palabra, en las promesas de Dios. Si no, hermanos, vivimos de día a día buscando nuestro reino, hermanos. Andamos buscando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más puedo yo ganar? ¿Qué más puedo yo comprar? ¿Qué más puedo yo guardar? Eso andamos buscando. Nuestro propio reino, pero no el reino de Cristo. Buscando recibir y buscando salvar nuestra vida. Buscando suficientes riquezas para asegurar nuestro futuro, cuando no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. Pero andamos afanados queriendo hacer dinero, guardando, comprando, ¿sí? Haciendo planes. Pero no le preguntamos al dador de la vida. No lo consultamos. Lo consultamos ya cuando tenemos problemas. Entonces andamos buscando nuestro propio reino primeramente, antes que el reino de Dios. Queremos asegurar nuestro futuro y buscando ser los primeros en todo, allá en el mundo. Que te elogien, que llenes tu casa de diplomas, de reconocimientos, ¿verdad? Pero no tienes el reconocimiento del Señor. Tercera forma: la incredulidad limita mi entendimiento de mi Señor Jesucristo. Creo, esto lo vemos en el versículo 41 y 43. Creo que lo más triste de todo este pasaje es la incredulidad en los discípulos. Y esto es lo que molesta a nuestro Señor. Y eso es lo que le molesta a nuestro Señor de nosotros, que Él ve nuestra incredulidad. No le creemos al 100%. Dudamos de muchas cosas. Jesús está tan molesto por su falta de fe que les reprende, les dice que son incrédulos y ¿qué? Y perversos.
Miren nada más, ¿sí? No lo dice cualquier persona, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestra incredulidad nos hace ser perversos también. Y Él dice, bueno, ¿a cuántos muertos más tengo que resucitar para que crean que yo puedo hacer? ¿A cuántas personas más tengo que alimentar? ¿A cuántas tormentas más tengo que detener? ¿Cuántas veces más le tienen que escuchar predicar que Él es el pan de vida para que crean en Él? Y que en Él encontrarán todo lo que necesitamos. En Él está la vida, ¿verdad? En Él está la vida, hermanos. Entonces, creamos en su palabra. ¿Cuántas veces más tendrá Él que mostrar en toda su gloria para que vivan una vida de fe? O sea, nos convertimos como Tomás, ¿verdad? O sea, creemos, pero si vemos. Lo tengo que ver. Y a veces hasta retamos a Dios. Si eres Dios, a ver, quiero verlo. Nos falta una vida de fe, hermanos. ¿Qué es fe en Cristo Jesús? ¿Qué es fe? Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien ha visto al Señor? Pero está convencido de que existe y que está vivo y que está reinando, ¿verdad? ¿Cuántos esperan en Él? Esa es la fe en nuestro Señor. La fe, hermanos, no es algo místico, sino algo objetivo. ¿Sí? No es algo así como que te cuenten cuentos. No, es una verdad que está aquí en la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Por eso el Señor estaba molesto con sus discípulos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Seremos recompensados? Amén. Hermanos, pero no lo esperen en esta vida. Allá. Decíamos hace rato, ¿no? En esas moradas, ¿verdad? Ahí viviremos, ahí habitaremos con Él. Donde no habrá sufrimiento, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Simplemente, hermanos, la fe es creer en que es Dios y lo que Él ha dicho por la Biblia. Esta Biblia, hermanos, esta Biblia declara el poder, ¿sí? La gloria de Dios. Tenemos que creer. La fe está fundada en la naturaleza de Dios, hermanos, y está revelada en su palabra. Amén. Ahora, ¿por qué muchos no entendemos a Dios? ¿Por qué muchos no sabemos de las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber que Dios puede sanar enfermedades? Que Dios puede liberarnos de demonios. Que Dios puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo? Si no leemos su palabra. La fe bíblica confía, hermano, en lo que no es experimentado. Es basada en su confianza absoluta en la verdad, en las promesas de Dios que están aquí en las Escrituras. Esa es la fe. No en lo que nosotros andamos haciendo, no en lo que vivió. Es que fíjate que yo le hice así y a mí me pasó esto. No, yo quiero que me pase lo que dice su palabra, porque en eso confío. Hermanos, la fe incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestra fe tiene que estar envuelta en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. La fe empieza ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe, ¿por qué viene? Por el oír y el oír
por la palabra de Dios. ¿Cómo muchos tendrán fe si no les predicamos, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo tu vecino conocerá de este Dios tan maravilloso si no se lo damos a conocer? ¿Cómo? ¿Cómo tu familia conocerá del Señor? Hermanos, al oír la palabra de Dios, nuestra mente entiende y acepta las verdades acerca de Jesús y su obra redentora en la cruz. Tenemos que leer la palabra. La verdad que nuestra mente ha aceptado, la verdad afecta nuestras emociones, hermanos. A tal punto que aceptamos completamente esa verdad como nuestra. Su palabra es verdad. No es una verdad general, sino una verdad personal. Usted tiene que tener esa comunión directa con el Señor. Miren, si uno verdaderamente lo cree, entonces se mostrará que usted hace la voluntad de Dios. Si en verdad cree lo que el Señor dice en su palabra, va a ser la voluntad de Dios. Se va a notar que usted es un hombre de fe, que usted es una mujer de fe. Amén. La mente y las emociones le ponen pies a su fe y se demuestra en sus acciones. Dice, acepta la verdad en su mente, está convencido en su mente y su mente actúa sobre la verdad. Ya no actuamos por lo que creemos, hermanos. Ya no actuamos por las tradiciones, ya no actuamos por las creencias. Está enfermo tu hijito, tiene calentura. Pásale huevito, raméalo, y va a sanar. Es que la mollera, pues dale, ponlo de cabeza y sacúdelo y pégale en los piecitos y no. Ya no, hermanos. ¿Sí? La fe es para salvación, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La fe es para salvación. Tenemos que creer. Tenemos que dejar de ser incrédulos, hermanos. Incrédulos. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dice Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque hemos creído. Porque creemos. Pero a veces se nos olvida quién es Dios, hermanos. A veces se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. A veces pensamos que nada más tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Pero se nos olvida que tenemos un Dios de justicia y que Él nos va a dar un pago conforme a lo que merecemos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no está justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, por lo que tú quieras hacer, nunca vas a ser justificado. Es por gracia, por el creer en nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ser justificados. Mi hermano, Dios te llama a creer en que la muerte y la resurrección de Jesucristo fue para salvación. ¿Cuándo dicen amén? Fue para la salvación de tus pecados y para una eternidad con Él en el cielo. Amén. Yo tengo que creer que mi Señor vive y que Él dio su vida por mí y por esa muerte por su sangre fui lavado de mis pecados. No es por medio de obras, hermanos. O sea, no se crea tan bueno o queramos ser tan buenos queriendo hacer buenas obras cuando nuestra fe no es genuina. No es por medio de obras o acciones que uno puede hacer, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más. La fe no solo es necesaria para salvación, hermanos, sino para nuestro diario vivir. O sea, no puedo tener un día
mi fe al 100% y al siguiente día mi fe al 50%. Al tercer día, ahí va al 40%. Luego vuelve a subir. Y miren lo que vamos a terminar de viendo ahorita. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, somos llamados a recibir y creer la verdad que Cristo nos ha hablado a través de su palabra. Amén. Pero también tenemos que vivir según esas realidades. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que hacer evidencia que en verdad sí somos hijos de Dios. Somos llamados a creer que Él es quien dice ser y que hará lo que dijo que haría. ¿Cuántos creen en las promesas que están aquí? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer conforme a su voluntad. A los apóstoles no les faltó poder, hermanos, porque el Señor había depositado poder en ellos. No les faltó experiencia ni autoridad. Lo que les faltó fue la fe, y eso, hermanos, es lo que nos falta a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión. Dios no bendecirá a personas inestables y de doble ánimo. Santiago 1:5-8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Miren que dice el 7. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que dude, hermano, no va a recibir nada del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ahí habrá recompensas? Dice su palabra que habrá recompensas. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, hermanos, acerquémonos, hermanos, confiadamente ante su trono. No dude, no dude. Confiadamente acerquémonos al Señor, clamemos, reconozcamos quién es Él, nuestro Señor y Salvador. Porque muchos tenemos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero no lo queremos tener como nuestro Señor. Queremos los beneficios, pero no queremos las obligaciones. Terminamos con esto. Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, quitemos nuestra incredulidad y acerquémonos confiadamente al Señor. Porque si Él lo dice en su bendita y santa palabra que lo va a hacer, lo hará. Él no es hombre para mentir. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Señor, y en esta hora te queremos pedir perdón, Señor. Padre, te queremos pedir perdón porque hemos sido incrédulos. Padre, hemos dudado de tu poder, hemos dudado de tu amor, hemos dudado de tu gracia, Señor. Y a veces, Señor, queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, conforme a nuestros métodos. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, nos pasa como esos discípulos que no pudieron liberar a ese muchacho. Y por eso a veces, Señor, no vemos de tu gloria en nuestras vidas, porque hay incredulidad en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Y así como te dijo el hombre, yo creo. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Porque creemos, Señor, creemos en ti, queremos, Señor, que todas tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Señor, queremos ser sanos,
Queremos sanar de nuestras enfermedades, Señor. Queremos ser liberados de nuestras aflicciones, Señor. Queremos ser prosperados, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos llegar un día a habitar esas moradas contigo, bendito Dios. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, oh Padre eterno, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar en este hermoso camino en el cual, Señor, tú nos has puesto. Padre, te damos la gloria y la honra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor, dele la honra al Señor, porque Él es digno y porque Él es santo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esperemos